amigos? Muy buenas tardes. Soy el licenciado Jorge Hernández Morán y estamos iniciando la transmisión de Derecho para Todos en vivo a través de Radio Use Interactiva. Son las 3 de la tarde con 57 minutos y como cada 8 días, como cada programa, les comento que estamos transmitiendo a través de Facebook Live en vivo desde casa, siguiendo con el confinamiento, guardando la sana distancia, acatando las órdenes de las autoridades de salud, tanto federales como locales. Les recuerdo también que está abierto el Messenger en Facebook para que me hagan favor de enviarme sus dudas, preguntas o sugerencias, comentarios respecto del tema del cual vamos a platicar el día de hoy. También está abierto mi WhatsApp, el 55 66 11 93 87, para que también a través de ese medio digital me hagan favor de compartir sus preguntas. Las redes sociales, se las recuerdo, de Radio Use Interactiva, Facebook, Instagram, y si no tienen la oportunidad de vernos en vivo, recuerden que está el canal de YouTube, en donde pueden todos los días vernos en algún espacio que tengan de tiempo libre. El día de hoy vamos a platicar acerca de el divorcio, las consecuencias legales de no tramitarlo. ¿Qué sucede si una pareja unida en matrimonio ha decidido culminar con y no se divorcia? Vamos a platicar acerca de eso, no sin antes darles los avisos correspondientes, sobre todo de la situación que impera con el regreso a las actividades jurisdiccionales, tanto en materia federal como materia local. La semana pasada, exactamente hace 8 días, se amplió la suspensión de labores por parte del Consejo de la Judicatura Federal y local. El Consejo de la Judicatura Federal estableció que la fecha tentativa de regreso para los juzgados de distrito, tribunales colegiados y tribunales unitarios para atención al público será el 15 de julio, y el Consejo de la Judicatura local amplió este periodo de suspensión de labores hasta el día 3 de agosto, que es el primer día hábil del mes que viene. Entonces, hay que tenerlo ahí muy en cuenta. Sigue la suspensión de labores, no hay actividad jurisdiccional, no hay juzgados. Entonces, seguimos a la espera. Esperemos que la pandemia disminuya, que los contagios sean menos, que el semáforo epidemiológico, que ahorita está en naranja, pronto esté en amarillo, y bueno, que si podamos ya realmente entrar a una nueva normalidad. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen las autoridades, y con la situación de que pronto regresemos ya todos los que nos dedicamos a litigio, pues a poder trabajar en juzgados. Y bueno, como les decía, el día de hoy vamos a platicar acerca de las consecuencias legales de no tramitar un divorcio. ¿Qué sucede si una pareja que ha decidido dejar de vivir en matrimonio no tramita su divorcio? De eso vamos a platicar el día de hoy, y me gustaría empezar diciéndoles que de cada 100 matrimonios que se celebran en México, estoy hablando de la República Mexicana, el 63.3 de esos matrimonios se divorcian. En esta estadística no se encuentran aquellas parejas que decidieron separarse, no divorciarse, separarse, concluir su relación de pareja, pero sin divorciarse. Es decir, a este alto porcentaje de divorcios habría también que sumarle las parejas que se separaron, que legalmente no han disuelto el vínculo matrimonial. Y podemos darnos cuenta que los divorcios, que la separación
de las parejas que viven en matrimonio es alta, hay un alto índice de divorcios y separaciones. Entonces, es importante que, que ustedes puedan darse cuenta de cuáles son las consecuencias, qué puede pasar si es que he decidido divorciarme y no lo hago. De eso vamos a platicar el día de hoy. Existen dos causas principales para que las parejas que han decidido terminar con su matrimonio no lo hagan. Una es la emocional, que va enfocada a aquella situación de confrontar a la pareja en un juzgado, tener que estar lidiando con el tema legal, el tema de los hijos también influye mucho. Muchos matrimonios no deciden dar el paso de divorciarse por los hijos, tratar de que el núcleo familiar siga y que los hijos puedan, pues puedan seguir viviendo con ambos. Todas estas situaciones emocionales, psicológicas, hacen que las parejas no tramiten el divorcio. Y la otra parte que también, la otra causa principal por la cual no se divorcian las parejas es el económico. Aquí entra aquella situación de yo no voy a pagarle a un abogado por divorciarme, si el que se quiere divorciar eres tú, págalo tú. Entran en dimes y diretes, en una controversia ahí de quién va a solventar los gastos del divorcio y por eso muchos de los matrimonios que han decidido ya culminarlo no se divorcian, se limitan única y exclusivamente a separarse, a que cada quien viva en un lugar diferente, y esto trae consecuencias legales a la larga. No necesariamente va a suceder, pero sí es muy probable que con el paso del tiempo se susciten este tipo de problemas. Ahora, para poder hablar de divorcio, primero debemos entender lo que es el matrimonio. Y bueno, el matrimonio es la unión libre de dos personas para vivir en común. Este matrimonio debe celebrarse ante un juez del registro civil. Es un acto plenamente formal. Se expide un acta, el acta de matrimonio, a diferencia del concubinato o la unión libre. Esto es un acto formal. Se celebra ante una autoridad y se expide el acta de matrimonio correspondiente. Hay que recordar que en el matrimonio existen derechos y obligaciones recíprocos para para los cónyuges. Estos derechos son el de percibir alimentos, el derecho a heredar y consiguientemente la obligación es proporcionar alimentos, colaborar con los hijos, proporcionarle obviamente alimentos a los hijos y al cónyuge, colaborar inclusive con los quehaceres del hogar, aportar una cantidad económica para el sostenimiento, salud, educación. Todos esos son derechos y obligaciones que los padres tenemos para con los hijos. Hay que tener muy en cuenta esta parte. Y también es importante que les haga yo notar que el matrimonio se celebra bajo dos regímenes: el régimen de sociedad conyugal y el de separación de bienes. Para ser un poquito más claro, no entrar en terminología legal y puedan ustedes comprender este tema de los regímenes patrimoniales. El de sociedad conyugal es todos los bienes que se adquieran dentro del matrimonio van a formar parte, valga la redundancia, del patrimonio que conforma la sociedad conyugal. Hay excepciones, podemos establecer capitulaciones matrimoniales. Estas capitulaciones matrimoniales son convenios que se pueden celebrar antes de celebrar el matrimonio, inclusive después en donde se va a establecer qué bienes sí entran y cuáles no dentro de la sociedad conyugal. También es importante establecer que existen bienes que aunque se hayan adquirido dentro del matrimonio, no forman parte de esta sociedad conyugal, y esos son los bienes que se adquieren por herencia, los bienes que se adquieren por algún don de la fortuna, que alguien se saque en una rifa una casa, el melate, los pronósticos deportivos, la lotería, ese tipo
de bienes no conforman la sociedad conyugal, los bienes que se hayan adquirido antes de contraer matrimonio y que se sigan pagando, por ejemplo, no entran dentro de la sociedad conyugal. Estos son los principales y hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, la separación de bienes, todo lo contrario, todos los bienes adquiridos aún dentro del matrimonio van a ser de la parte que los haya adquirido. Aquí no va a haber un patrimonio que conforme esta sociedad conyugal porque no la existe y entonces no va a haber necesidad de hacer una liquidación en caso de un divorcio. Es importante también establecer que en este régimen de separación de bienes se puede establecer, si así lo quiere la pareja, los esposos, los cónyuges, establecer si algún bien va a ser parte del matrimonio matrimonial. Regularmente no se estila, inclusive, aunque la ley lo contempla y aunque es muy recomendable, cuando se casan bajo el régimen de sociedad conyugal no establecen capitulaciones matrimoniales, lo cual sería muy bueno y allanaría el camino en casos de divorcio. Bueno, ya quedó claro qué es el matrimonio, cuáles son los derechos y obligaciones que uno adquiere cuando se casa, los regímenes patrimoniales bajo los cuales se casa y qué bienes entran, sobre todo cuando se celebra el matrimonio en el régimen de sociedad conyugal. Ahora, el divorcio, el tema del día de hoy son las consecuencias legales de no tramitar un divorcio. ¿Qué es el divorcio? Bueno, es la disolución del vínculo matrimonial. Este se tramita ante un juez en el caso de que sea el divorcio incausado o ante el juez del registro civil en caso de que sea divorcio administrativo. Hay dos tipos de divorcio. Inclusive hace 2 o 3 programas ya platicamos acerca del divorcio en esta época de pandemia, qué es lo que se tiene que hacer ahorita que cuando menos en los juzgados de la Ciudad de México no hay actividad, no se pueden tramitar las demandas. Ya lo platicamos, pero sí es importante para el tema del cual estamos platicando el día de hoy, que se precise bien esta parte. Hay 2 tipos de divorcio, el administrativo, que se lleva a cabo ante el mismo juez del registro civil. Hay que cumplir ciertos requisitos, tener más de un año de casados, que la mujer no se encuentre embarazada, que presentar una solicitud y es un trámite muy sencillo y rápido. Ahora, el divorcio incausado, que es el que establece, regula el Código Civil para la Ciudad de México, es también ya un trámite de cierta manera sencillo, ya no es como antes que existía el divorcio voluntario, el divorcio necesario. El divorcio voluntario, perdón, era aquel que los cónyuges estaban de acuerdo en divorciarse y prácticamente, entre comillas, llegaba todo arreglado. El divorcio necesario era aquel donde había, vamos a decir, una contienda, un litigio, se tenía que demandar, la persona que solicitara el divorcio tenía que demandar propiamente a la otra parte y había que hacer valer las causales de divorcio. Existía un catálogo de causales, los motivos por los cuales la pareja se pretendía divorciar o alguien estaba demandando el divorcio. Ahora ya no, con el divorcio incausado, de ahí viene su nombre, no existe causa, basta con que uno de los cónyuges haya decidido dar por terminado el matrimonio y que presente su solicitud. Sí existe la división entre que se puede tramitar el divorcio incausado de común acuerdo, es decir, que los dos presenten la solicitud, y existe el divorcio incausado donde sí hay que demandar a la otra parte, donde no están de acuerdo tal vez en el divorcio y tiene que emplazarse a juicio, presentar la demanda y seguir todo el trámite como se hacía antes. También es importante que les diga que junto con el divorcio, la demanda de divorcio, la solicitud de divorcio, se tiene que presentar un convenio. En este convenio se van a regular todas los accesorios, yo les llamo, al matrimonio, como son
la pensión alimenticia para los hijos menores de edad, si es que existen, pensión alimenticia para el cónyuge que no pueda sostenerse, pensión alimenticia para los hijos mayores de edad que tengan alguna incapacidad, guarda y custodia de los hijos menores de edad, quién se va a quedar a vivir en el domicilio conyugal, la liquidación de la sociedad conyugal si es que se casó bajo este régimen, y esos aspectos son los que se tienen que tocar en el convenio. Estos es requisito exhibir la solicitud de divorcio y el convenio. Les decía yo, si lo hacen de común acuerdo, este procedimiento se va en la vía oral, es también un trámite sencillo, sí tiene algunas particularidades, sobre todo en el convenio. Deben de celebrar el convenio ante el juez, lo tienen que ratificar y ajustar las cláusulas si es que alguna sea contraria a derecho. Sobre todo, se traban mucho los divorcios en el tema de garantizar el cumplimiento de una pensión alimenticia. Forzosamente exigen que se garantice con póliza, con billete de depósito, y ahí es donde se atora de repente el tema de las pensiones alimenticias en un divorcio, en el convenio, pero de ahí en fuera es un trámite muy rápido, muy, digamos, sencillo. Por el contrario, los juicios de divorcio encausado que se tramitan de manera que haya que demandar a la otra parte se ventilan ante un juez familiar de primera instancia, se tendrá que emplazar, el cónyuge demandado tendrá que contestar la demanda y también manifestar su conformidad o no con el convenio de divorcio. Estos son los aspectos importantes en este tema. Ahora, para hacer un poquito más claro las consecuencias legales de no divorciarse, vamos a ejemplificarlo con casos reales, con casos prácticos que hemos tramitado en el despacho. Les comento que en alguna ocasión una pareja decide casarse bajo el régimen de sociedad conyugal. Fruto de ese matrimonio nacen dos hijos, y con el paso del tiempo sucede ahí una situación de infidelidad por parte del esposo. La esposa se da cuenta, lo confronta, le dice que qué está pasando. Este señor admite que sí, que efectivamente pues está llevando una relación fuera del matrimonio e inclusive le pide el divorcio. La señora, obviamente muy molesta, le dice que no le va a dar el divorcio nunca, que no le va a facilitar las cosas para que haga su nueva vida con la otra pareja, y empieza ahí una situación de confrontación, empiezan ahí los conflictos. Él le decía, mira, no te preocupes, vamos a hacerlo de común acuerdo, yo te voy a pasar una pensión alimenticia suficiente para ti, para los niños, voy a seguir pagando la casa que rentaban para vivir, no tenían un inmueble propio, rentaban la casa, la guardia y custodia la iba a tener la esposa, él iba obviamente a establecer un régimen de visitas y convivencias, pero la señora seguía renuente a acceder a tramitar el divorcio de común acuerdo. El señor dejó pasar el tiempo, ya no insistió, quiso evitar tal vez algunos problemas y no se tramitó nunca el divorcio. Con el paso del tiempo, después de que se dio la separación, porque él se fue a vivir con su nueva pareja, la señora se quedó con los hijos, la esposa se quedó con los hijos en el domicilio conyugal, y con el paso del tiempo ella encontró un trabajo, entró a trabajar, por ahí pudo acceder al crédito para comprar un departamento en el estado de Morelos, de lo cual no estaba enterado el aún esposo, y él seguía pagando su pensión
alimenticia correspondiente para ella y para los hijos. El compromiso era pagar esta pensión alimenticia hasta que sus hijos tuvieran una carrera técnica o profesional y que a través de esto pudieran valerse por sí mismos. Igualmente la casa, la renta de la casa se pagaría esa o alguna otra durante el tiempo que estos hijos pudieran ya valerse por sí mismos, tuvieran los medios para valerse, repito, por sí mismos, tuvieran los medios para, las herramientas para poder subsistir. Eso era el compromiso, les reitero, nunca se hizo. El matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal. Pasado el tiempo, la señora conoce a una persona, empiezan una relación de pareja y deciden casarse. Pero al subsistir el matrimonio anterior no podían celebrar un nuevo matrimonio. Hay que recordar que para poder casarse nuevamente, primero debe de extinguirse, debe de existir una sentencia firme, ejecutoriada, que ya no se pueda combatir de que se dio el divorcio de un matrimonio anterior y entonces sí, la persona divorciada está apta para contraer nuevas, nuevas nupcias. Atendiendo a esto, la señora presenta su demanda de divorcio y notifica a su aún esposo de la demanda de divorcio, donde obviamente estableció en el convenio que regula los accesorios inherentes al matrimonio, que ella iba a seguir, en ese momento aún los hijos eran menores de edad, iba a seguir con la guardia y custodia, que este señor tendría que seguir pagando la pensión alimenticia de acuerdo a como lo venía realizando. De igual manera, el régimen de visitas y convivencias, ella en el apartado que se refería a la liquidación de la sociedad conyugal, obviamente manifestó que no existía ningún bien que conformara esa sociedad conyugal, dado que no habían adquirido ninguno dentro del matrimonio. La situación aquí, lo interesante y el por qué es necesario, una vez que se da por terminada una relación, un matrimonio, y es indispensable tramitar de inmediato el divorcio, es que el esposo, al dar contestación a la demanda y pronunciarse respecto del convenio, manifestó que sí existía un bien que se había adquirido dentro del matrimonio y se refería al departamento que la señora había adquirido después de la separación y que se encontraba en el estado de Morelos. En estricto derecho, ese inmueble se adquirió dentro del matrimonio y toda vez que estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal, de acuerdo a los gananciales quiere decir el derecho que tiene un esposo o una esposa de acceder al 50% de todos los bienes que se hayan adquirido dentro del matrimonio. Entonces él, perdón, alegaba que respecto de ese departamento a él le correspondía el 50%. El 50%. Obviamente, la defensa de los abogados de la esposa, pues era que, si bien es cierto, se había adquirido dentro del matrimonio, se adquirió ya cuando estaban separados, pero eso no era un argumento legal contundente como para sacarlo de la sociedad conyugal y no se tuviera que repartir. Se dictó la sentencia en esta primera instancia. Algo muy importante que les debo hacer notar es que el divorcio incausado se da con la simple y sencilla razón de presentar la demanda y de que se emplace al demandado, al cónyuge demandado. Automáticamente podemos decir lo que se da el divorcio, conteste o no conteste la demanda, y lo que se dejaría salvo en un momento dado, si es que no hay acuerdo respecto del convenio, el juez dictaría una sentencia por el cual se concluye con el matrimonio, se queda, ya no existe el matrimonio, pero deja salvo todos los temas relacionados con el convenio y que no hayan llegado a un acuerdo. Entonces, aquí fue el caso, se dictó la sentencia de divorcio, la señora
estaba legalmente divorciada y ya estaba apta para volverse a casar, pero seguía el tema del litigio por parte de ese departamento que ella adquirió aún estando casada con el señor. A lo que voy es que si ella hubiera accedido desde un principio, cuando su ex esposo le indicó que lo mejor era tramitar el divorcio, bueno, no hubiera tenido que afrontar este problema que se le presentó, ya que pues uno no sabe las vueltas que dé la vida. En este caso, ella tuvo la oportunidad de trabajar, aún trabajando, porque de esto sí estaba enterado su ahora ex esposo, le siguió pasando una pensión alimenticia. Lo que él no sabía y se enteró de alguna manera fue que adquirió ese departamento, y cuando ella presentó la demanda, no lo evidenció, tal vez sus abogados no lo evidenciaron, no sabemos si ella les haya comentado de la existencia de este departamento, pero él, al contestar la demanda, acreditó con una copia certificada de esa escritura pública del departamento pues que se había adquirido dentro del patrimonio y que era susceptible de ser liquidado. Les digo, esta parte ya se resolvió también en primera instancia, en el primer juicio ante el juez de lo familiar, y determinó que sí se tenía que liquidar la sociedad conyugal en los términos que se había establecido el demandado en su contestación, es decir, que ese departamento se tenía que dividir ahí al 50%. Entonces, aquí es una consecuencia legal de no haber tramitado con anterioridad el divorcio. Se pueden enfrentar a este tipo de problemas y otros muchos más. También quisiera comentarles otro tema real de la vida práctica. Igual un matrimonio que se casa bajo el régimen de sociedad conyugal a finales de los años 70, no tienen hijos. En el terremoto del año de 1985, el inmueble donde vivían sufre daños estructurales y ya no podía seguir siendo habitado. Entonces, la señora que trabajaba y estaba afiliada al Seguro Social, de alguna manera adquiere un crédito para comprar un departamento, eh, lo, lo, este, lo utiliza y adquieren un departamento. Con el pasar de los años, por algunas circunstancias, se separan, deciden de común acuerdo separarse, pero sin tramitar el divorcio. Ella seguía pagando el departamento, el señor decide iniciar una vida de pareja con otra persona, y así van pasando los años. En teoría, ellos llevaban una buena relación posterior a la separación. Ella, con el paso del tiempo, tiene una pareja también, la cual va a vivirse con ella al departamento que habían adquirido con el crédito que le otorgaron cuando sucedió lo del terremoto. Entonces, todo iba perfectamente bien, no tenían ningún problema, tenían una constante comunicación entre la expareja, no podíamos decir ex esposos porque nunca tramitaron el divorcio, y de repente fallece la señora, y su concubino, su pareja, vivían en unión libre, entre comillas. Ahorita vamos a ver por qué entre comillas. Tramita, abre la sucesión intestamentaria. La señora no había dejado testamento y él abre la sucesión intestamentaria. El ex esposo, que regularmente tenía comunicación con ella y por ahí tenía conocimiento de que la pareja de la señora no la trataba del todo bien, le llamó mucho la atención que se comunicaba, porque él sabía de la existencia de esta pareja, de su aún esposa,
y le preguntó por ella, no le daba razón, hasta que de repente se enteró de que la señora ya tenía poco más de 6 meses que había fallecido. Entonces, se acercó al despacho para pedirnos asesoría. Él sabía, obviamente, de la existencia del departamento. No sabíamos en ese momento si existía la tramitación de un juicio sucesorio intestamentario, se hicieron las investigaciones correspondientes, pudimos darnos cuenta de que efectivamente la pareja de la señora había tramitado, iniciado la sucesión, inmediatamente se apersonó a un esposo, el cónyuge supérstite al juicio sucesorio testamentario, acreditando su calidad de eso, de cónyuge supérstite con el acta de matrimonio correspondiente. Aquí quiero hacer una pausa y manifestarles que el concubinato es también la unión de dos personas, no es un acto formal, no se expide ningún acta de que se vive en concubinato, en unión libre, es simple y sencillamente que alguien decida vivir de común en un domicilio. Sí hay que cumplir ciertos requisitos para que el concubinato se dé. Uno de esos requisitos es una temporalidad. Deben de haber vivido cuando menos 2 años juntos, o esa temporalidad se canjea o se cambia si existen hijos. Si ya fruto de esa relación de concubinato, vamos a decirlo así, hay hijos, bueno, este requisito de la temporalidad no opera. También otro requisito muy importante es estar libre de matrimonio. Si uno de los integrantes del concubinato no está libre de matrimonio, es decir, sigue casado, el concubinato es inexistente. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Les decía yo, ya regresando al caso que les estoy platicando el día de hoy, que se habían casado bajo el régimen de sociedad conyugal, nunca se divorciaron, el que se ostentaba como concubino inicia el trámite del juicio sucesorio intestamentario correspondiente, apersonándose o tramitándolo como en su calidad de concubinario. Recuerden que el concubinario, la concubina, tienen los mismos derechos que los cónyuges, derechos a heredar, a suceder. Entonces, basados en este derecho, él hace esta solicitud de apertura de la sucesión intestamentaria de la señora. Cuando se apersona el esposo y establece, acredita plenamente pues que él está casado y que por consiguiente el concubinato que alegaba la persona que tramitó el juicio sucesorio era inexistente, por lo tanto no tenía ningún derecho a denunciar la sucesión y no tenía obviamente ningún derecho a el patrimonio de la señora, la masa hereditaria. Dentro de esa masa hereditaria estaba obviamente el departamento que había adquirido durante el matrimonio y del cual, aún viviendo con su aún esposo, lo había realizado. Muy probablemente este señor, la otra pareja de, de, de la esposa que falleció, no sentía el departamento como suyo, tanto tiempo viviendo en él, quizá haya invertido algún dinero para pagar el crédito, para darle mantenimiento, entonces se sentía con el derecho de denunciar la sucesión intestamentaria y obviamente de acceder ya en su calidad de adjudicatario, de propietario a ese departamento, pero de acuerdo a las leyes eso no era posible porque la señora nunca se divorció y obviamente el que tenía el derecho para heredar era a un esposo, ya que no existían hijos, los papás de la difunta, de la señora que falleció, ya también habían muerto, entonces no había alguien con mejor derecho a heredar. Entonces, aquí está otra situación
muy importante a tomar en cuenta de no tramitar un divorcio. Si la señora hubiera tramitado el divorcio o su pareja en ese momento le hubiera dicho, oye, bueno, ya estás viviendo conmigo, lo mejor es que cierres el círculo del matrimonio que tuviste en un momento dado con esta otra persona, lo más adecuado sería que se divorciara. Al no suceder eso, pues él se enfrentó, ya el problema no fue de la señora, sino que esta pareja que se sentía con derechos, pues tuvo que enfrentarse a la problemática de que no existía su concubinato, dado que la señora no cumplía con uno de los requisitos esenciales para que se dé esta figura jurídica, que es que estuviera libre de matrimonio. Y luego entonces, pues él tuvo que desistir de su intento, todavía trató de hacerle creer, vamos a decirlo así, al juez ante quien se estaba tramitando el juicio, que él había adquirido, que la señora le había vendido ese departamento, que él era el legítimo propietario, pero nunca aportó elemento probatorio que así lo acreditara. En ese juicio sucesorio se dictó, se agotó su primera etapa, que es la de el nombramiento de heredero y la designación de albacea, nombrando como heredero al cónyuge supérstite, obviamente quedando de fuera la pareja que se ostentaba con la calidad de concubinario, ya no tuvo nada que ver con ese juicio. Entonces, tenemos dos situaciones en las cuales, por no querer divorciarse, por no querer tramitar el divorcio, no sabemos las causas. En el primer caso práctico que les platiqué, fue una especie, digamos, de rencilla, de no querer facilitarle las cosas a la pareja que había realizado una conducta impropia, un acto de infidelidad. Ella sostenía que no le iba a facilitar las cosas para que pudiera iniciar una nueva vida, y después le salió contraproducente porque al haber adquirido ella su departamento, aún estando casada, obviamente entra dentro de la sociedad conyugal y ese departamento se tiene que liquidar. Y por la otra parte, la señora, el matrimonio decide separarse sin divorciarse, la señora hace una nueva vida con una nueva pareja, y vaya, esta nueva pareja se sentía con todos los derechos que tiene alguien que está en una relación de concubinato. Él nunca se esperó que fuera a suceder lo que sucedió, que el esposo se apersonara al juicio y con todas las de la ley, vamos a decirlo de esta manera, bueno, tuviera él la razón de que al existir el matrimonio, de que no se hubiera tramitado nunca el divorcio, bueno, el inmueble, la masa hereditaria, porque por ahí también había algunas cuentas de banco en donde no se había dejado beneficiario, bueno, iban a formar parte de la masa hereditaria y iban a ser herencia del heredero universal que fue el esposo. Entonces, les reitero, es muy importante cerrar círculos. A círculos hay consecuencias legales. Si ya el matrimonio no tiene remedios, si ya no se pueden solucionar las circunstancias o los problemas que estén dando origen a una separación y a un eventual divorcio, lo ideal es tramitar de inmediato el divorcio. Ahora, les insisto, ya es más fácil, ya esta parte de acreditar la causa por la cual se está divorciando ya no opera, ya no sucede de esta manera. Antes inclusive había muchos divorcios, sobre todo los necesarios, que no se concluían, que dilataban mucho porque era muy difícil acreditar algún tipo de causal por la cual se estaba pretendiendo el divorcio. De ahí vino la reforma. Les digo, la solicitud de divorcio es muy fácil de hacer, basta con que unilateralmente alguno
cónyuges lo solicite y se dará automáticamente el divorcio. Pero sí es muy importante también, siempre como requisito establecido en la ley, en el Código Civil para la Ciudad de México y en el Código Civil para el Estado de México, hablo del Valle de México, que son pues las entidades federativas con las cuales trabajamos constantemente, establecen que se tiene que hacer un convenio. Entonces también hay que tener mucho cuidado, no se dejen sorprender. Quien les diga que el divorcio express, porque así le llaman también, porque como les digo, es rápido, la tramitación de este tipo de juicios es rápido. Entonces, muchas veces cobran alguna cantidad, no, una cantidad no tan grande o por el divorcio, pero nunca les dicen que si respecto del convenio no hay un acuerdo, este litigio va a tener que seguir y ahí es donde vienen las consecuencias, donde se sienten sorprendidos los clientes porque no se les dijo que ese convenio, si no se arreglaba, iba a tener que seguir el procedimiento para que el juez dictara la sentencia correspondiente respecto de cada uno de esos aspectos. Les reitero, las partes que debe de llevar un convenio de divorcio son, número uno, la pensión alimenticia para los hijos menores de edad, la pensión alimenticia para el cónyuge que no pueda por sus medios propios sostenerse, el tema de la guardia y custodia de los hijos menores de edad, el régimen de visitas y convivencias, perdón, que el papá o mamá que no vaya a tener la guardia y custodia tenga que celebrar. También va a haber el apartado de quién va a ocupar el domicilio conyugal. El domicilio conyugal es aquel domicilio donde se establece el matrimonio. También en ese convenio se debe de establecer la liquidación de la sociedad conyugal si es que bajo ese régimen patrimonial se celebró el matrimonio. Y en esta, les reitero, entran todos aquellos bienes que se hayan adquirido dentro del patrimonio, con excepción de los que se hayan adquirido por don de la fortuna, por alguna herencia, los que se hayan adquirido con anterioridad, pero se sigan pagando, que el crédito no se haya terminado de pagar, también quedan exentos de de entrar en el régimen de sociedad conyugal. Y también se puede establecer, les reitero, las capitulaciones matrimoniales son muy buenas, aunque la gran mayoría de los matrimonios no lo hacen. En esas capitulaciones matrimoniales se puede establecer claramente qué bienes van a entrar y qué bienes no van a entrar en la sociedad conyugal si es que bajo este régimen se celebró el matrimonio. Entonces, sí es importante que tomen en cuenta eso. El divorcio o la solicitud de divorcio incausado se va a dar, el juez la va a otorgar, va a resolver procedente ese divorcio y donde hay que tener mucho cuidado es en el convenio, que se apruebe, que las partes lleguen a un común acuerdo y no haya necesidad de litigarlo, como se dice comúnmente. Y bueno, les reitero, y sí soy muy enfático en esta parte, hay temas, lamentablemente, a los mexicanos se nos va mucho aquello de lo hago mañana, mejor no, me voy a buscar más problemas y todo lo vamos postergando y de repente viene el problema donde imperiosamente tenemos la necesidad de tramitar algo tan sencillo como ya se nos va a vencer una licencia, luego hay mucha fila, hago de silla, de repente me paso un alto, me detiene policía de tránsito y aparte de la infracción que me van a levantar por haberme pasado el alto, bueno, pues también me van a infraccionar, inclusive corralón por no traer licencia, pasa lo mismo con las tarjetas de circulación, con el pasaporte, de repente ya veo que se me va a vencer el pasaporte y hago decidir irlo a tramitar y de repente me surge la oportunidad de algún viaje y ya no puedo ir porque no tramité el pasaporte. Así con los divorcios, es un tema muy álgido, es algo que no es fácil, es disolver un matrimonio que cuando se celebra se tiene la idea de que va a durar toda la vida, cuando menos todo
todo aquel que se casa, creo que piensa de esa manera, que se casa para vivir en matrimonio toda la vida. Durante el matrimonio surgen situaciones que pueden llevar a problemas que deriven en eso, en una separación y en un divorcio. Entonces, si es el caso, y para evitar ese tipo de problemas sobre todo de bienes, los problemas que más comúnmente tienen que ver con el divorcio y que pueden generar una bola de nieve son los bienes, como los dos casos que les comentaba. Por un lado, una persona que por alguna situación no se quiso divorciar y después ella misma lo tramitó, se tuvo que enfrentar a que por haber adquirido ese patrimonio dentro del matrimonio, tuvo que liquidarlo. Y en el otro caso, o en una pareja un matrimonio que nunca se divorció, la señora decide hacer vida en unión libre, con un concubinato con otra persona, y todo el tiempo o todos los derechos que él pensaba haber adquirido con el concubinato, pues era inexistentes porque subsistía el matrimonio y la figura del concubinato no se daba porque no cumplía con los requisitos. Esta misma situación también pasa, por ejemplo, en cuestiones de sucesiones con los testamentos. Inclusive existen campañas para el otorgamiento de testamentos, y hacemos desidia en no otorgarlo, en no hacer un testamento, y después vienen los problemas. Estos son los principales temas o las principales consecuencias legales que se dan de no tramitar un divorcio lo más pronto posible. Reitero, hay temas psicológicos, emocionales, por los cuales no se le da trámite a un divorcio. Piensa uno mucho en los hijos, tratan de que el núcleo familiar no se desintegre, de que los hijos lleven una vida normal dentro de lo que cabe, y tal vez lo están haciendo erróneamente, porque si ya la relación de pareja dentro del matrimonio es ríspida, inclusive puede llegar a algún tema de violencia familiar y agravar las cosas, entonces por eso es necesario divorciarse. Los temas principales que se suscitan de los divorcios son económicos, pensiones alimenticias, liquidación de la sociedad conyugal. Ahora, en México ya tiene algunos años, pudiéramos decir unos 20, 25 años, que la gran mayoría de los matrimonios se celebran bajo el régimen de separación de bienes. Precisamente lo hacen para evitar este tipo de conflictos que se pudieran dar en un divorcio. Quizás suene muy feo el pensar en que no me caso por sociedad conyugal, porque quizá me llegue yo a divorciar y no quiero que lo que yo trabajé, lo que yo adquirí, vaya a tenerlo que repartir. Regularmente ese es el pensamiento, pero les reitero, si quieren, están pensando en contraer matrimonio, pueden establecer capitulaciones matrimoniales, que es un convenio en el cual van a estipular qué bienes entran y qué bienes no entran dentro de la sociedad conyugal. Bueno, este programa lo que quise hacer es ejemplificar con casos prácticos, con casos reales, lo que puede suceder si es que un matrimonio, la pareja que se unió en matrimonio, que han decidido terminar con él, no se divorcian. Vamos a entrar en este momento a contestar algunas preguntas que nos están haciendo, no sin antes agradecer a todas las personas que se tomaron tiempo para escucharnos, a Isabel Cortés, a Gustavo Morán, a Magali Ocaña. Les agradezco la atención de estarnos viendo, y bueno, vamos a contestar las preguntas que nos están haciendo. Por aquí nos preguntan: ¿qué documentos son necesarios para iniciar el trámite de un divorcio incausado? Bueno, obviamente el acta de matrimonio, el acta de nacimiento
los hijos, si es que existen. Quizá desde algunos abogados es situación ahí de costumbres en el convenio, se tendría que exhibir si hay bienes que conformen la sociedad conyugal, si bajo este régimen se estableció el matrimonio, perdón, exhibir el título de propiedad de esos bienes que conformen, perdón, la sociedad conyugal, y obviamente se hace la demanda, que es una solicitud, la ley lo maneja como solicitud de divorcio, donde se narran los hechos, ya no se tiene que establecer la causal, única y exclusivamente con tal fecha se celebró el matrimonio, se acredita con el acta correspondiente, nacieron producto del matrimonio tantos hijos, que son menores de edad, si es así, estamos separados desde hace tanto tiempo, si es de común acuerdo, bueno, estamos los dos de acuerdo en divorciarnos, y en el mismo documento o por separado, perdón, se hace valer el convenio, donde les vuelvo a repetir, pensión alimenticia para hijos y cónyuge, guardia y custodia, régimen de visitas y convivencias, quién se va a quedar habitando el domicilio conyugal, para quién van a ser los muebles que se adquirieron o que se utilizaron para la vida diaria en el matrimonio. Entonces, todo esto se tiene que ingresar junto con todos los anexos, los actas de matrimonio, el acta de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, títulos de propiedad o el documento que acredite algún bien que conforme ese patrimonio de la sociedad conyugal. Esos son los documentos que se tienen que presentar junto con la solicitud y convenio de divorcio. También nos están preguntando que más o menos cuánto tiempo tarda un juicio de divorcio express. Miren, está la denominación de divorcio express está mal realizada, no es así, no es divorcio express. Lo venden así algunos porque en teoría debe de ser rápido. Como les decía hace un momentito, el divorcio como tal, la disolución del vínculo matrimonial se da prácticamente automáticamente cuando se emplaza al demandado o cuando se promueve de común acuerdo. Entonces, es un procedimiento relativamente rápido. Yo considero que si ambas partes están de acuerdo, el trámite de divorcio hasta que se apruebe el convenio y se dicte la resolución que tiene por disuelto el vínculo matrimonial no debe de llevar exageradamente más de 3 meses. Ahora bien, si hay alguna desaveniencia, que no estén de acuerdo con el convenio, que se tenga que seguir litigando, bueno, también será rápido el dictado de la resolución que tenga por disuelto el vínculo matrimonial, pero el litigio tendrá que seguir el tiempo que sea necesario. Pero sí, relativamente es muy rápido hoy en día el trámite de un divorcio. Nos preguntan también cuáles son las vías ante las cuales se tramita un divorcio. Bueno, el divorcio que establece el Código Civil es el divorcio incausado y se puede tramitar en la vía oral o en la vía tradicional, vamos a decirle de esta manera. La vía oral se tramitan los divorcios que se van a llevar a cabo de común acuerdo. Cuando los cónyuges están de acuerdo en separarse, se llevan por la vía oral, se fijará una fecha para audiencia donde se tendrán que desahogar las pruebas si es que las hay, donde se tendrá que resolver lo relativo al convenio que presuntivamente ya está todo arreglado y no tendría ninguna situación especial por la cual no se pueda dar el divorcio, salvo aquellas situaciones, le reitero, que muchos convenios se detienen en su aprobación en la parte de la garantía para la pensión alimenticia de los hijos, sobre todo. Hay casos, la ley exige que se garantice
a través de los medios tradicionales, una póliza de fianza, algún billete de depósito, son las formas tradicionales, pero de repente aquel obligado a pagar una pensión alimenticia señala, y tal vez con justa razón, que no tendría por qué gastar en una póliza de fianza, en comprar un billete de depósito, si es que él va a seguir cumpliendo con esa, que mejor ese dinero lo pudiera invertir en alguna situación para los hijos. Entonces, en algunos casos, a mí ya me ha tocado, se puede garantizar el cumplimiento de una pensión alimenticia con algún bien. Puede ser la factura de un automóvil, en algún caso en la factura de alguna motocicleta, un bien inmueble. Esto se deja en garantía, se deja en resguardo del juzgado de lo familiar el título de propiedad del bien con el que se vaya a garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia, y algunos juzgados sí permiten que se garantice de esta forma, otros no, necesariamente tiene que ser una póliza de fianza, que sería lo más económico, pudiéramos decirlo, ya que no se tendría que gastar o de entrada pagar todo un año de pensión alimenticia, como sería el caso de exhibir un billete de depósito. Se paga una cantidad proporcional para garantizar el cumplimiento de los alimentos a través de una póliza de fianza. Nos están preguntando por aquí, esta ya la contestamos, ¿cuántos tipos de divorcio hay? Anteriormente eran 2, 3, el administrativo, el voluntario y el necesario. En la actualidad hay 2. El administrativo, que se gestiona, que se tramita ante el mismo juez del registro civil, es un trámite rapidísimo, hay que cumplir con ciertos requisitos, y el divorcio incausado, que es al cual nos hemos estado refiriendo en el desarrollo de este programa. Bueno, pues estamos prácticamente llegando al final del programa del día de hoy. Quiero agradecerles a todas las personas que se tomaron su tiempo para vernos y escucharnos. Les recuerdo que están las redes sociales de Radio Yus Interactiva, Facebook, Instagram. Si no tuvieron la oportunidad de ver Derecho para Todos en vivo y cualquier otro programa de la familia Radio Yus Interactiva, pueden hacerlo en el canal del YouTube. Todos los días se suben los programas que se van haciendo, se suben todos los días, y pueden en cualquier momento que tengan libre ver los programas. Bueno, soy el licenciado Jorge Hernández Morán, fue Derecho para Todos. Un gusto poder haberlos saludado y platicar con ustedes de temas jurídicos de interés general. Y por aquí nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.